Míralos, vienen atrás, nuestro amor aún siempre está entorpeciendo su andar. Acércate, acompáñame. Bienvenidos una vez más a recuperar el territorio. Hoy en una nueva batalla, en un nuevo enfrentamiento contra el velo que todo lo confunde, en un feroz enfrentamiento a cara o suerte, junto a Romina Rocha, contra la confusión imperante. Es un gusto para mí recibirlos a todos una vez más en esta casa, en este ciclo de conversaciones, junto a la gran juglar del sentido común, esta amiga y compañera Romina Rocha. Romy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Manu, y gracias por invitarme también y por generar estos espacios de debate abierto y respetuoso sobre todas las cosas que son tan importantes. Sí, vamos a silenciar el audio que tengo de fondo. Dame un segundo. Muy Los bien. equipos son un poquito lentos y... Por generar estos espacios de... Ahí está, para que no nos... Ahora sí, Ahí está. silenciado esto, volvemos. Che, Romy, no, gracias a vos sí, o sea, es cierto, se valora. Yo también valoro los espacios que generan los compañeros, las compañeras, como es tu caso, que son auténticas lagunas de pensamiento, lugares a donde ir a brevar ecosistemas frente a una situación intelectual, cultural y comunicacional que tiene más que ver con lo devastado, con lo arrasado, que con lo florido, lo productivo, lo prolífero en este momento. Así que se Sí. valora muchísimo del otro lado. Recibo y agradezco que tu reconocimiento a esta pequeña trinchera, este hoyo, que tratamos de mantenerle a este velo de confusión que tenemos delante y que nos está jorobando un poco a todos. Sí. Y bueno, para quien no conoce a Romy, Romy es comunicadora, Romy es una militante política, supongo, más allá de cualquier tipo de prejuicio previo que cualquiera pueda emitir, creo que Romy se considera una mujer de armas tomar, de política vivir, de política transitar. Entonces Sí. eso a mis ojos te considera, te conforma como una auténtica militante política, mujer de la vida política. Así que esta compañera, comunicadora y lúcida, batalladora de la realidad nueva que estamos trayendo, estamos haciendo nacer, me va a acompañar a pedido mío hoy a conversar un poco porque hemos estado teniendo un pequeño intercambio que quedó trunco. Sí. Y entonces, valga el ejercicio, hoy la tapa del programa tiene la esgrima, porque la idea es, bueno, un poco esto, o sea, hacer este ejercicio intelectual de pensar, intercambiar ideas, opiniones, concordar o disentir, digamos. Y el tema que nos convoca era una serie de reflexiones que estábamos tratando de enhebrar cuando Facebook vino a censurar el posteo original sobre el cual estábamos hablando, que tenía que ver con la pandemia y con todos los aspectos que tienen que ver con la comunicación, con cómo ser asertivo en la comunicación, cómo generar espacios de encuentro con los demás. Y que sea un encuentro que de alguna manera permita esto, crear algo nuevo, acercarnos hacia ese nuevo mundo que queremos llegar y no consolidar este viejo mundo ensordecedor y esclavizante que también se cierne como una potencialidad sobre nosotros.
Y bueno, en este sentido, vos habías hecho un posteo muy interesante que a mí me gustó mucho, hablando acerca del sistema inmune, cómo potenciarlo, la importancia de no tener miedo. Ujú, Y bueno, entonces se habría alguna discusión o algún punto de diferencia, en tanto y en cuanto yo decía que era importante no perder de vista que teníamos cierto consenso dentro del ámbito disidente de que el SARS-CoV-2, en tanto que virus, no estaba correctamente identificado, digamos. Y que perder de vista eso, bueno, no era menor. Y bueno, vos un poco decías que era más importante de alguna manera poder generar ciertos márgenes de consenso, porque si no, todo ujú, esto es imposible. Y sí, entonces, en esto estábamos cuando vino Mark Zuckerberg la última vez sí. a poner fin a todo esto. Entonces, Romy, para empezar a conversar, primero a mí me gustaría que pudieras, bueno, contarnos cómo ves vos esto, cómo es el marco de tu análisis, digamos, qué es lo que interpretas vos, qué es lo que ves en este momento, cómo vas cruzando el tema. Y bueno, de ahí nos iremos metiendo monte adentro, digamos. Muy bien. Es que el planteo del que vos hablas es cuando, o sea, yo arrancaba ese texto diciendo que no importa realmente, y para empezar, si el virus existe o no, ¿no? Que la discusión no tiene que girar en torno a la existencia o no del virus, porque ya se ha generado un consenso mundial a través del cual la mayoría, la gran mayoría de la gente acepta la existencia de este virus y por lo tanto la identidad. O sea, no existen las cosas que nosotros no podemos concebir. Tenemos que partir desde ese lugar y lo podemos ver desde la psicología, desde el imaginario también del lenguaje y demás. Hay, o sea, por empezar, el ser humano no tiene capacidad de imaginarse aquello que no puede nombrar, ¿no? Por eso el que nomina domina, ¿no? El que le pone el nombre a las palabras y a las cosas es aquel que tiene el poder sobre esas cosas y sobre la interpretación que haga el mundo acerca de esas cosas. Entonces, partiendo de todo eso, obviamente yo no lo explico de esa manera, pero parto de esa base, de la base de que el consenso tiene que girar en torno a lo que ya está aceptado y a partir de ahí podemos discutir las demás cosas. Y después, una vez discutidas las demás cosas, es que podemos empezar a profundizar y a ver qué evidencias hay para una posición o la otra. Lo que vos me respondías, que a mí me parecía que estaba bien la discusión y justamente por eso me parece piola poder debatirlo y justamente esgrimir argumentos al respecto, era que, bueno, que si nosotros afirmamos que existe cuando no hay evidencia científica eh, objetiva y realmente fundamentada desde muchos ámbitos como para afirmar la existencia de este virus, entonces estamos faltando a la verdad y que faltando a la verdad uno no puede cimentar nada realmente justo y verdadero, ¿no? Que esa era un poco tu posición y yo lo entiendo perfectamente porque entiendo que podemos terminar concluyendo esto, que no es falso, ¿no? Pero no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque justamente por lo que decía antes, cuando uno quiere dilucidar o quiere explicar o profundizar sobre un tema, tiene que partir de la base de la existencia de ese tema. Entonces, para mí es como el debate sobre la existencia de Dios, ¿viste? Para mí el que se dice ateo y está todo el tiempo negando a Dios es el que más cree, porque vos cuando estás todo el tiempo negando algo es porque te querés asegurar de que ese algo deje de existir, porque tiene existencia, tiene entidad. Entonces la negación y la reafirmación sobre la negación termina siendo justamente una confirmación de la existencia de algo. Entonces, si estamos todo el tiempo diciendo no existe, no existe, no existe, pero queremos tratar de que la gente que sí cree que existe empiece a tener ciertos recaudos o reflexiones respecto de por qué debería preguntarse siquiera si existe o no, y bueno, para mí se hace imposible, para mí es un callejón sin salida partir de ese planteo, ¿no? Eso se puede hablar con la gente con la que vos ya estás de acuerdo, con la gente que ya se interesó por algunas cosas, que ya está cuestionando determinados factores, que de repente
no sé, incluso tuvo gente enferma o se enfermó de algo y pudo confirmar mediante estudios, o sea que a ciencia cierta puede decir que realmente esto es así. Ahora, esto no es la generalidad tampoco, y si nosotros estamos apelando a que las mayorías empiecen a, por lo menos, cuestionarse, ¿no? ¿Cuáles son los alcances y límites de un mandato global, ¿no? Y cuáles son los alcances y límites de lo que es mi derecho como individuo a expresarme, a vivir, a cuidarme o lo que fuere. Entonces no podemos partir desde el lugar de la negativa rotunda, ¿no? Y esto no significa decir que, bueno, todos tienen razón, entonces yo afirmo y me pliego a la teoría de que esto es existente y bla, 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 bla. No significa eso. De hecho, ayer hablé con dos médicos que avalan obviamente la existencia del virus, un infectólogo, una infectóloga y un virólogo. Trabajan en un centro de salud inmenso, atienden gente todo el tiempo, él es bioquímico, así que está con los estudios de biología molecular, o sea, son gente especializada en su área, y a pesar de que parten de dos premisas que podemos no compartir, que es, primero, que el virus existe, o sea, que se basan en las pruebas o en la evidencia demostrada científicamente y avalada por la comunidad internacional y la OMS, y por otro lado, avalan también la vacunación masiva por primero se apoyan en la seguridad de las vacunas por los avances de la ciencia, porque ahora los procesos para realizar este tipo de procedimientos ya no duran 10 años como antes, y bueno, hay un montón de factores que los determinan a apoyarse en estos dos pilares en los cuales podríamos decir que no estamos para nada de acuerdo. Sin embargo, los dos empezaron hablando y me dijeron, si querés podemos arrancar hablando de por qué no tenemos barbijo. Y a mí me pareció súper piola, porque los dos, además son jóvenes, estaban en el centro de salud atendiendo, y se hicieron el espacio para charlar, y explicaron que estaban sin barbijo porque, en primer lugar, ya habían tenido el virus de manera salvaje, o sea, lo decían, explicaban que era salvaje porque se enfermaron como cualquier persona por contacto directo, se enfermaron, pasaron el proceso de enfermedad, se sanaron y generaron anticuerpos. Entonces, basados en eso y en la ciencia y en las pruebas que dicen que la cantidad de reinfectados en todo el mundo es de 7 personas, 7 en cientos de millones de personas, 7 nada más se han confirmado fehacientemente que han sido reinfectados con el mismo virus, no importa si el virus es este o es otro o es uno parecido, con la misma sintomatología, el mismo virus, mismos reactivos, 2 veces. 7 personas en todo el mundo, por lo tanto es absolutamente irrisoria la cantidad como para decir, es posible que yo me vuelva a enfermar. No, una vez que vos te enfermaste, generaste los anticuerpos, tu cuerpo es inteligente, hablaron cómo es, de la importancia justamente de la memoria celular, ¿no? De que las células del cuerpo generan un montón de mecanismos y que ante al mismo estímulo generan una reacción mucho más rápida, entonces incluso si volvieras a estar en contacto con el virus, ya ni siquiera te enfermarías, capaz que tendrías un poquito de moco, que es lo que nos pasa habitualmente cuando estamos en contacto con la influenza, que es un virus que tenemos circulando hace años, y a alguno le pega como el culo y lo termina dejando de cama o incluso pasando para el otro lado si tiene una enfermedad preexistente, y otro ni siquiera se da cuenta porque capaz que estornuda 3 veces y se le pasa, ¿no? Esto es lo normal y arrancamos hablando de eso, de que el barbijo no es necesario, y esto me parece fundamental, no es necesario a no ser que vos no hayas transitado el virus y estés frente a frente con una persona hablando de manera directa, ¿no? Incluso si estuviera frente a frente hablando con una persona directa, con tomar la distancia de 2 metros sería suficiente sin barbijo. Partimos de ahí. Y a mí me parece fantástico que dos personas que apelan a la vacunación y que creen en la existencia del virus, pero que además trabajan con gente todo el día, partan de ese concepto y atiendan a sus pacientes sin barbijo. O sea, contaban también esto, ¿no? Que los pacientes se los quedan mirando como si el médico estuviera loco, y de repente poder acercarse y me apoyo en lo del barbijo porque vos sabrás, Manuel, a mí no me pasó, gracias a Dios no me pasó, y eso que ando por todos lados, caminando por la calle sin barbijo, me lo pongo para entrar a un local, siempre lo dije,
me lo pongo para tomar el transporte público y me lo pongo si me meto a un centro de salud. Obviamente, como se hizo siempre, vos entras a un centro de salud, a un área específica, te tenés que poner un barbijo porque es lo que hay que hacer, pero no para andar en la calle, para caminar, no, de ninguna manera. Sin embargo, nunca me pasó que me puteen en la calle, y yo sé que a mucha gente la han puteado, la han agredido, que han parado autos, que han insultado, que han amenazado a personas por no tener el barbijo puesto, ¿sí? Y ya poder apoyarnos en eso y poder hablar con personas que están en la ciencia y que están, repito, que se apoyan en la vacunación, aunque ellos no se vacunan porque ya tuvieron el virus, o sea, apelan a la inmunidad también, no creen que la inmunidad de rebaño sea la opción mejor para este contexto, pero aceptaron que esto se está discutiendo en el mundo y que no hay un consenso general sobre qué es mejor, si la vacunación compulsiva o la inmunidad de rebaño. No hay una clausura, ese debate sigue abierto y se va a seguir dando, porque en lo que están todos de acuerdo es que esto es novedoso, que la forma en que se manifiesta todo esto es novedosa para los médicos, ¿no? Clínicamente ven cosas que no están tan acostumbrados a ver en tanto número por una cantidad de tiempo X. Ahora, el mensaje que dieron desde que empezamos hasta que terminamos de hablar fue que la gente no tenga miedo, que no pasa nada porque es un virus más y vamos a vivir con él siempre, para siempre, como vivimos siempre y para siempre con todos los demás virus, que es uno más entre todos los que vienen y vendrán, porque así es la vida, y que hay que estar tranquilos, no mirar mucha tele, no ir al médico por cualquier cosa y sobre todo ventilarse, salir a caminar, comer bien, tratar de descansar y procurar consumir la información más concreta y coherente posible. E insisto, si yo me paro en el lugar de empezar la discusión diciéndole el virus no existe, no hay discusión posible. ¿Se entiende? Sin embargo, la discusión es posible porque yo acepto que hay un consenso alrededor de esto, que todavía está en estudio, que de acá a 10 años veremos objetiva y concretamente qué es todo lo que está pasando en este momento que se está escribiendo la historia, y a partir de ese intercambio también lograr este tipo de consensos, ¿no? El barbijo solamente cuando te metes en un lugar cerrado y no hay ventilación, si vas a tomar el transporte público, no lo uses para caminar, mucho menos para hacer ejercicio, no se lo pongas a los chicos no se contagian, conclusiones, ¿no? Los chicos no se Claro, contagian, y si se contagian, es absolutamente ínfima la posibilidad de que se enfermen realmente, y cuando toman los casos de los niños internados en el Garrahan, manipulan la información porque son todos niños con patologías preexistentes graves. Entonces, hablamos de todo eso, ¿entendés? Y si yo parto de la base de no hay que vacunarse y el virus no existe, no hay intercambio posible. Y sin embargo existió y fue posible porque acepto que hay mucha gente que sí cree que existe y que ahí por lo va. tanto está empezando, o sea, su análisis parte de ahí. ¿Se entiende? Ujú. Sí, claro que se entiende, Romy. Bueno, yo creo que en realidad habría que ver esta frase que vos traes, que es partir de que el virus no existe. Que debe ser algo como del orden del argumento lógico. Claro. Que en Y primer lugar pongas eso. No va en primer lugar. claro, ahí va. Sí, sí. Creo que ahí vamos a estar llegando en un par de tecleos cuando Marx vino a traer su profundo sentido de la democracia y la conversación. Sí. Sí, tal cual. A mí, a mí me pasa que, bueno, o sea, una de las preguntas más frecuentes es cómo generar una comunicación empática. Yo no sé cómo lo ves vos esto, pero yo por ahí cuando te escuchaba, digo, hay cuántas cosas que vos hiciste que por ahí parecen simples, pero no lo son. Oíste profesionales, hiciste un ejercicio de racionamiento lógico, confiaste en las conclusiones a las que llegaste, confiaste en el proceso que hiciste para obtener tu información, que Ujú. no fue la primera que salió de tu televisor. No. ¿Entiendes? Entonces eso te coloca, digamos, muy por encima de la actividad de la media, digamos.
esto hay que tenerlo presente, porque esto es parte del caldo de situación, digamos. Sí, claro. Y lo que digo en relación a esto es que si todos tuviéramos este proceso, pudiéramos estar haciendo esto, todo sería más fácil. Pero a la par de que vos haces estas reflexiones, un montón de otros profesionales de mercenarios de la salud salen a infectar el cerebro de todo el mundo, e incluso a nivel científico, a fuerza de billetera, a fuerza de cosas, están imponiendo criterios pseudocientíficos, y Ujú. una parte muy importante de la comunidad médica los está aceptando porque no quieren perder el laburo. Sí, Eh, entonces, para mí esto arma un poco el caldo de situación, digamos. Obviamente, sí, a mí, ahí hay algo que también es interesante y lo quiero decir de cara al público y comparto. O sea, hoy también había otro invitado, que es otro ciudadano de a pie, entiéndase por ciudadano de a pie, todos los que no estamos certificados de medicina, virología, etcétera, etcétera. ujú. Que era otro gran compañero, otra persona con la que también tengo muchas ganas de conversar, que es Pelusa Román. Pelusa. Claro, para todos nosotros Pelusa. ¿Por qué? Porque es un bodrio si yo voy a hacer un espacio de comunicación en el que todo el tiempo estamos llamando seres supercapacitados en un tema para hablar y tomamos clase. Además, Claro. eso niega la realidad de que las decisiones que tenemos que tomar nosotros, las tenemos que tomar nosotros, y podemos y debemos tener buena información para tomar decisiones, Ujú. pero tenemos que tomarlas. Entonces tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que encontrarnos. No podemos dejar que solamente los médicos piensen esto y lo resuelvan. Terminan No. pasando cosas muy raras. Ujú. Entonces, por eso estamos hoy Romy y yo hablando de esto, como en otro momento podríamos haber estado hablando de ecología o de gestión ambiental y políticas de Estado, digamos. Ujú. Y bueno, a partir de acá podríamos empezar a hacer algunos entrecruzamientos también en relación a el ejercicio de la política, de la soberanía política en relación a este tema. Ujú. Y a mí se me da algo que yo creo que vos lo vas a compartir, que es muy interesante, que es que estamos más atribuyéndole sentido de verdad a cosas que se sentencian afuera, como puede ser la palabra de Fauci, como puede ser la palabra de Bill Gates, como puede ser la palabra de Tedros Adhanom, y no estamos escuchando a la gente que está formada en nuestra propia casa, en nuestros propios vecinos, la gente que Sí. fue a la escuela con nosotros, que... Entonces esto habla un poco de nosotros. Bueno, Romy, ok, yo te iba a preguntar también, porque había visto que hiciste esa entrevista ayer y bueno, y te quería preguntar por eso. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo ves esto? O sea, ¿cómo lo ves esto vos? O sea, digo, para mí realmente es una preocupación muy grande lo que está pasando, porque veo que hay una capacidad en algún grupo geográficamente no centralizado de toma de decisiones y de núcleo de poder, que tiene la capacidad de imponer discursos en la ciencia, en la política, en el periodismo, de una forma muy fuerte, y terminan conduciendo la voluntad de los pueblos de una forma muy fuerte. Ujú. Y creo que es muy llamativo, creo que lo que yo a todo el mundo le digo, que ahora vamos entrando en esto de cómo generar anticuerpos y cómo generar lucidez para romper esto que yo llamo que es un encanto. Sí. Entonces digo, estoy seguro, de acuerdo totalmente con vos, que no es lo mejor comenzar por decir expresiones, tener expresiones como, no, pero escúchame, este virus no existe. O sea, no te das cuenta que no existe, no te das Sí, cuenta sí. que... O Partís sea, de si, tratar de idiota al otro. claro, sí, tal cual. O de o sea, uno puede, yo creo, podría empezar diciendo, mira, personalmente yo creo que no existe, pero hay que salir rápidamente de ahí y, Tampoco, porque si es yo creo, ya después todo el fundamento que pongas después no va a tener valor porque es tu creencia. Y creencia contra creencia es ahí va. Pero uno puede decir, subjetiva. mira, después de haber escuchado un montón de gente, tengo elemento para pensar que hay un debate por darse. Muy bien, eso es otra cosa. Eh, entonces No yo decía, sentenciamos. voy diciendo, mi posición, mi creencia, por muchos motivos, es que todo esto es un fraude fenomenal y genial. Pero bueno, o sea, salgamos de ahí
Y si uno se pone a pensar por dónde seguir o por dónde empezar, si uno no quiere arrancar por ahí, es por la cantidad de incoherencias que hay en contra del sentido común. Ujú. O sea, cuando uno le empieza a explicar a la gente que neumonía hubo toda la vida, que a partir de ahora, con un test que es sospechosamente fácil de que te dé positivo, que tiene una o sea, casi una predisposición a dar positivo a todo, El de antígenos el de o el PCR, PCR. el de la reacción de cadena en polimerasa. El de antígenos Sí. si yo entiendo bien, es un análisis de sangre y te van a decir si vos ya generaste defensas contra los coronas. Ujú. Este, entonces uno empieza a ver todas las cosas que son contrarias al sentido común. Y dice, che, pará, en el 2015 hubo tantas muertes como ahora, ¿no te llama la atención y no se paró el mundo? O cuando uno dice a un año de la pandemia, che, no hay más muertos que la gripe estacional, ¿no te llama la atención? Ujú. Desde ahí uno puede, sin necesidad de ser un profesional de la salud, esgrimir, presentar o de hecho refugiarse en una serie de argumentos que son de la lógica más pura, que todos tenemos derecho a poder entender y responsabilidad de poder entender. Sí. Este, bueno, no sé cómo, o sea, ¿qué análisis, cómo cruzás vos el marco político, geopolítico, con este relato sanitario? Eh, y cómo te presentás vos, cómo te parás vos, no en relación a científicos que entrevistás, sino a la gente en la calle, en un cumpleaños de los chicos, conversando en un parque, con una amiga de uno, una amiga de la madre de uno cuando la va a visitar, con De compañeros la, de militancia. de la misma forma que le hablé ayer a los médicos, con respeto en primer lugar, Sí, sabiendo que podemos no estar de acuerdo y eso está bien. O sea, yo acepto el disenso porque me parece que es constructivo, me parece que, no me parece, o sea, confirmo y lo afirmo a medida que sigue pasando el tiempo, que cada vez que yo me enfrento con una contra a una cosa que yo pienso o que yo afirmo o que yo me ocupé de analizar y de concluir determinada cosa, eso lo que me empuja, porque me importa no faltar a la verdad siempre y en primer lugar, me empuja a buscar argumentos cada vez más sólidos y más profundos en torno a determinadas cuestiones. Entonces, para mí, el contrapunto no es algo a lo que yo le temo. O sea, en primer lugar, hay que partir de no tenerle miedo a la confrontación, porque estamos todos temerosos, ¿viste? Es como, uy, no, pero yo ya sé que este piensa en contra, entonces mejor ni le hablo, ¿no? Entonces estamos en el punto en el que o mejor ni le hablo o lo encaro y me cago puteadas y lo mando a la mierda porque es un pelotudo que no entiende nada. De un lado y del otro, ¿eh? Porque lo peor es que la reflexión y la sí. categorización sobre el otro termina siendo exactamente igual, por eso ahora esto lo demuestra la palabra covidiota, ¿no? El covidiota de un lado era el que creía en el COVID, pero resulta que la Real Academia Española dice que es al contrario, es el que lo niega. Entonces, así estamos, ¿no? Diciéndonos exactamente lo mismo de un lado y del otro, Luchando por estamos un como el, significante. estamos como el coso de Spider-Man, ¿viste? Que se señala a Spider-Man a sí mismo. Estamos así, estamos en ese punto de semejante posturas tan extremas y tan contrarias, que los extremos terminan dando la vuelta y se juntan en el otro lado, ¿no? Estamos en ese límite, por eso para mí hay que, en primer lugar, correrse del extremo, por eso no arrancar hablando de no existe y no sé qué, porque ya anulás la discusión, o sea, no hay discusión posible ahí. Eso no significa afirmar que sí existe, sino tratar de ir por otros lugares. Entonces, ¿de qué manera yo abordo esto? De la misma forma que trato a un profesional, porque en primer lugar, nadie es más ni menos que nadie. O sea, yo no trato a nadie ni por encima mío ni por debajo mío, de ninguna manera. O sea, para mí eso es el respeto, que nos tratemos de igual a igual. Y no me importa cuántos títulos tengas o no tengas. Me parece que en la medida en que seamos sinceros en nuestra búsqueda de respuestas concretas, contundentes y verdaderas de las cosas que nos preguntemos en la vida, tenemos que partir de ese punto, ¿no? Del respeto absoluto y mutuo, porque si vos respetas vas a recibir respeto y si no lo recibís, tenés absoluto derecho a reclamarlo porque vos lo estás dando. Entonces, para mí esos son como el escenario en el que me muevo porque es el que yo genero.
Ahora, ¿de qué forma plantear todas estas cuestiones? Y bueno, la parte geopolítica la podés entender simplemente, y por esto ayer cuando hablábamos surgió con el tema de las vacunas, ¿no? Cuando ellos me explicaban, decían, bueno, y una de las preguntas que salió en el vivo, que yo les leía las preguntas, era, bueno, entonces ustedes están recomendando que la gente se vacune, y ellos decían, sí, absolutamente, no tenemos ningún tipo de, o sea, para ellos era completamente normal, Pero ellos no porque se iban a vacunar, no, ellos no se vacunaron, pero porque ya tuvieron el virus y ya están inmunizados. Pero si claro. tuvieran que vacunarse, dijeron, nosotros nos vacunaríamos, pero somos jóvenes, no somos de riesgo y ya estuvimos enfermos. Y lo aclararon, dijeron, vacunarnos nosotros en este contexto de escasez de vacunas sería sacar la posibilidad a alguien que no esté inmunizado de que se inmunice. O sea, sería una injusticia y no es necesario. Pero si tuviera que hacerlo y hubiera abundancia, los dos se vacunarían y los dos dijeron que sí, porque decían que todas las vacunas son seguras y que se han estudiado bien y que han pasado sus fases y bla, bla, bla. Bueno, ¿Y entonces, tu posición al respecto? O sea, en torno al respecto de las consenso, vacunas. yo lo que les respondí es que, por eso te digo, les respondo de la misma forma. Le dije, mira, yo entiendo su posición, me parece respetable, pero yo me opongo a la vacunación compulsiva en este punto, Sí. no porque soy antivacuna, yo no estoy en contra de las vacunas en general. De hecho, sé y entiendo que muchas de ellas, no todas, han ayudado a la humanidad a superar diferentes dificultades producidas por nuestros propios modos de producción, ¿no? Nosotros mismos generamos las condiciones zoonóticas prevalentes para que los virus sean fuertes, violentos y absolutamente destructivos. Nosotros los creamos y por eso nos las tenemos que bancar, pero existieron siempre, ¿no? A partir de la vacunación se pudo empezar a controlar determinadas cosas y demás. Bueno, ¿por qué no creo en esta vacuna en particular? Les dije, mira, yo parto de esta base. Cuando todo esto aparece y se empieza a gestar después de la clausura del mundo, después de que en todo el planeta nos prohibieron vivir durante un montón de tiempo a nivel general, hubo un consenso general global que le impidió a la gente trabajar, vivir, socializar, y hace más de un año que estamos sometidos a terror mediático, a mala información, a desinformación, a acusaciones, a amenazas, o sea, en el contexto de una amenaza mundial que corre directamente para nosotros, o sea, es como si estuviéramos todos los días, todo el día con un arma en la cabeza, ¿no? Y gatillando a ver si la ruleta rusa le pega. Estamos en esa situación hace un año y medio. Entonces, en ese contexto, y teniendo en cuenta que los fabricantes de las vacunas, no todos, pero la gran mayoría, son exactamente los mismos que están financiados por los fondos que a nosotros nos roban los recursos, nos saquean, a los que nosotros supuestamente les debemos plata, que se terminan llevando en extractivismo, en coimas, en fuga de capitales, en exportar las cosas, triangular exportaciones para no pagarnos los impuestos. O sea, los mismos que nos están robando, matando y envenenando son los que después nos ofrecen la solución a un problema que generaron también ellos. O sea, yo no puedo creer que eso sea algo bueno per se. Ahora, no significa que yo ponga en duda la efectividad o no de las vacunas. Eso lo podemos discutir, está todo bien. Pero De ahora, una. una cosa es que esto suceda en el marco de, bueno, un nuevo brote, un nuevo virus, vamos a ver de qué manera lo solucionamos y demás, y que se trabaje rápidamente para poder atender una emergencia real y objetiva de manera concreta, a mí me parece bien y demás, pero obviamente incluso en un contexto de justicia o de equilibrio, yo, teniendo 33 años, siendo una persona joven, sin ningún tipo de enfermedad persistente, no tengo por qué vacunarme. O sea, cuando el consenso parte de que todos se tienen que vacunar, todo el mundo, no importa, desde los más niños hasta los más grandes, porque no importa, porque si no vos te convertís en un potencial esparcidor de virus y muerte, entonces ya a mí las alarmas se me prenden y tengo que prestar atención a esto. Y mi planteo va por ahí, ¿entendés? Entonces, cuando vos abrís un poco el espectro y explicás quiénes son los que financian a los laboratorios, que los mismos laboratorios que hoy te venden las curas son los que te tiran veneno en la cabeza, y yo les decía, a ver, si son tan buenos y realmente los gobiernos querían cuidar nuestra salud, y me voy a apoyar en la Argentina, ¿por qué Alberto Fernández en su DNU habilitó las fumigaciones durante toda la cuarentena? Si nos teníamos que cuidar las vías respiratorias.
¿no? O sea, ¿cuál es la coherencia Eh, ahí? Romy, espera, sí. Que acá me parece que habría que hacer cierto ápice o cierta distinción según el oyente se considere a sí mismo una persona de la vida política o un mero ciudadano sin ningún interés de pasar de lo privado a lo público, es decir, de bajar al ágora, de pasar a la arena política. Entonces, los que consideramos que tenemos un llamado al ágora, es decir, a la vida política, no podemos evitar un montón de reflexiones que de otra manera por ahí otra gente podría hacerse un poco la vista gorda o evitarlas porque no se siente llamado a la vida cívica. Eh, pero es importante decir que vos lo que acabas de decir es muy cierto. La gente que está detrás de todo este proyecto de vacunación y que ha generado el clima de época, digamos, a fuerza de pistola y billete, eh, o sea, es la farmacia financiera internacional, es decir, son capitales concentradísimos que están de BlackRock y toda esta gente que están detrás de todo esto, pero no están solo detrás de esta vacuna. No. Ya eran dueños de los laboratorios que promueven los planes de vacunación enormes desde hace mucho tiempo. Entonces Sí, vienen sí, sí. haciendo daño desde hace mucho tiempo. Entonces esto es importante que la gente que le gusta la política lo entienda. ¿Por qué? Porque hace a la salud pública, hace a la soberanía, hace a entender las cosas. Porque si no vamos a estar tratando de que no nos fumiguen, pero igual en 10 años no va a haber más chicos. Nos va a Ni pasar tierra eso. que cultivar, ni No va agua a que haber tomar. nacimientos. En el momento en que dejemos de tener nacimientos, todo esto fue al pedo, digamos, es nomás pensar en nuestros ataúdes. Así que esto es grave, o sea, la gente de la política tiene que tener una reflexión clara respecto a esto. Respecto de, bueno, de lo otro, que es que un argumento en el que puede salir en la calle, en el intercambio con la gente, pero entonces vos sos antivacuna, pero no, no. O- Entonces acá algo que a mí me suele pasar decir es explicarles lo siguiente. Una cosa es una tecnología, como puede ser las vacunas, que son un desarrollo tecnológico, y otra cosa, y eso no quiere decir que porque una vacuna sea buena, haya que andar aplicándolas compulsivamente por todos lados a todo el mundo, todo el tiempo, para todas las enfermedades. O sea, no tiene sentido. O sea, entonces, así, desde estos lugares del sentido común, uno puede ir explicándole a la gente que si yo no te lo tomarías, si yo te pongo 22 vacunas en un vaso con agua, no te las tomás, No. pero se las inyectás a los chicos. Entonces, este tipo de razonamientos a mí me están resultando muy valiosos para romper este endurecimiento que tenemos, este velo de la confusión que impera en este momento. Entonces, explicarle a la gente, por ejemplo, decir, che, ¿a vos nunca escuchaste a alguien con 40 años que tuvo neumonía? Sí, mi viejo le pasó, mi hermana, mi tía, qué sé yo. Y si lo ¿Nunca te hubieran, engripaste? pero esto, la neumonía, porque la gripe sí, pero ok, la neumonía, cuando se te complica y terminás en el hospi y te pasás 20 días en cama en el hospi, qué sé yo, que pasaba, que a mucha gente le pasó, hoy en día es, bueno, anda a tu casa y cuando estés que te morís, vení. Mientras tanto, deja que la enfermedad crezca tranqui en tu casa, porque te dio un test PCR positivo, así que no vamos a hacer nada, porque no puede ser una neumonía bacteriana que se combata, como las que siempre hubo, todo es COVID ahora, y la gente empieza a entender y dice, claro, si a mi tía, en vez de darle tratamiento médico, lo hubieran dejado en la casa hasta el último momento, reventaba como un tomate que lo pisan. Eh, Claro. y con este tipo de cosas uno puede ir construyendo esto y el humor. A mí el humor, lo que vos decís también es algo que es cierto, que esto genera mucha frustración, digamos. Estamos en un momento en el que nos señalamos con mucha frustración de uno y de otro lado de este análisis. Sí. Y bueno, a mí me ha resultado muy asertivo tener sentido del humor, digamos. El sentido del humor para expresar mis argumentos o mi desacuerdo con la realidad, porque finalmente me parece que es inverosímil e ilógico lo que está pasando, planteado desde el humor y desde el sarcasmo, no hacia los otros, sino hacia lo que está pasando, me ha hecho mucho bien, me ha permitido, primero, que no me hierva la sangre,
Y segundo, bueno, o sea, esto, tener salidas más o menos agradables y finalmente la gente, si uno se puede reír, te escuchan mejor. Por ahí no en el momento, pero al otro día o a los días, algo de lo que uno dice va quedando. No le cae tan mal, porque si vos, a ver, y es un poco también lo que hablaba hace unos días con otra colega comunicadora, y hay algo de la expresión corporal que se pierde justamente con el uso del barbijo, que es ¿no? Lo que nosotros expresamos con nuestra cara, ¿no? Con toda nuestra cara. Si vos le vas a hablar a alguien procurando persuadirlo, y vas así, con los dientes apretados, el ceño fruncido y la mandíbula dura, y probablemente esté esperando para pegarte una piña en el caso de que vos te pongas loco, ¿entendés? Entonces, uno no tiene que salir a la defensiva, tenemos que procurar, sobre todo, a ver, y acá vos decías hace un ratito de esto de el que se siente convocado a la vida cívica y el que no. Yo creo que todos de alguna manera nos sentimos porque todos opinamos, y en la medida en que todos opinamos de algo, de lo que sea, estamos haciendo política y no hay que subestimar ese ejercicio cotidiano que se puede dar en un club, en la parada del bondi, en la panadería, o en la cola del súper o donde sea. O sea, el ejercicio político lo hace todo el mundo sin darse cuenta. El tema es, me parece, que es aquellos que asumimos la tarea de la política porque agarramos la herramienta y queremos ver de qué manera usarla bien, eso es otra Claro. cosa. La herramienta la tenemos todos, pero alguno la usa al revés, no le pone las pilas al coso, ¿viste? La usa para rascarse la espalda, pero la tienen en la mano, pero no la sabe usar. Nosotros que la tenemos en la mano, la miramos y decimos, che, pero con esto yo puedo realmente transformar la vida de las mayorías y puedo apelar a construir algo sensato. Bueno, tenemos la responsabilidad adicional de hacer algo con eso, pero responsables somos todos, porque si no nos ponemos en un nivel en el que, bueno, el que no sabe, y bueno, lo dejamos pasar porque de última, bueno, no sabe. Y no, una vez que uno es adulto y reconoce la diferencia entre el bien y el mal, tiene que hacerse cargo de defender lo que está bien y de rechazar lo que está mal, porque creo que Einstein decía que el mundo no está mal, ni está hecho mierda, lo decía en otras palabras, ¿no? No Lo está decía en mal inglés. hecho mierda por los malos, sino sobre todo por la indiferencia de los buenos, porque los malos no son tantos, somos malos buenos. El tema es que la mayoría es indiferente. Por eso también Gramsci decía, ¿no? Odio a los indiferentes, y el frío, Evita decía, los tibios, los escupe Dios, ¿entendés? O sea, todos hablamos a lo largo de la historia respecto de la indiferencia con la vida en comunidad, ¿no? Y cuál es nuestro rol en la vida en comunidad. Y somos todos parte de un conjunto que se conforma a partir de nuestras actitudes diarias, cotidianas. O sea, para mí el diario vivir es el que determina qué podemos hacer con esto. Entonces, si nosotros nos podemos apoyar, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Y podemos hablar de trabajo, ahí tenemos un montón de vericuetos para encontrarle la vuelta a esta discusión. ¿Por qué? Porque el trabajo es el ordenador de la vida de todo el mundo. Hoy nadie puede estar ajeno a a la guerra económica que estamos viviendo, ¿no? A la situación crítica en la que estamos. Y no vamos a empezar hablando de la soberanía del río Paraná, porque nos van a mirar y nos van a decir, sí, bueno, está bien, pero qué sé yo, no entiendo de esas cosas. Pero Tal sí cual. entienden del trabajo de todos los días, entienden lo que sale un litro de leche, entienden que ayer valía una cosa y mañana vale otra y no saben si van a llegar. Eso lo entendemos todos por igual, ¿sí? Cada uno en su escala, en su medida y demás. Entonces, si nos apoyamos en el trabajo y entendemos que todas las medidas que se tomaron mientras tanto van absolutamente en contra de que nosotros podamos trabajar y tener una real soberanía sobre nuestras decisiones y sobre nuestro tiempo, entonces la discusión empieza a partir por otro lugar, ¿entendés? Nos ponemos en un lugar de igual a igual en el que la discusión en la que estamos, sabemos que estamos pasándola como el culo y tenemos que entender esto. Todo el mundo la está pasando mal. No es que unos la pasan mejor que otros. Mal la estamos pasando todos. Al que se le murió alguien por COVID y le dieron un frasco con polvo después de 3 días de estar incomunicados, el que entró por una fractura y le dieron un cuerpo que decía muerte por COVID, al que no lo atendieron por no tener COVID y también se murió, que son muchos, Sí. el que se peleó con toda su familia y con todos sus amigos por estar en una posición o en la contraria. O sea, la estamos pasando como el culo. Y si no empezamos, y me hablabas de la empatía hace un rato, ¿no? Si no empezamos partiendo desde ese lugar,
es imposible que planteemos algo sensato, ¿entendés? Y yo entiendo todas las posiciones de todo el mundo, entiendo que cada uno en su medida siente que con fuerza, con potencia y contundencia está defendiendo la verdad, pero no siempre la verdad se defiende pegándole una piña al que no la entiende, ¿no? La verdad se defiende por su propio peso. Y si es verdad verdadera, en algún momento, bueno, la verdad nos hace libres, ¿no? Y es liberadora y es luz. Entonces, la verdad por sí misma nos tiene que ir dando las luces en las cuales nos podemos apoyar para avanzar. Y me parece que hablar de trabajo, hablar de lo triste que es no ver a la gente que uno quiere, ¿no? ¿Y por qué no nos podemos dar un abrazo? ¿Cuál es? Y ahí podés hablar del, no sé, del uso del barbijo, y ahí podés salir y decir, sí, pero ¿sabías que si vos vas caminando por la calle el virus no queda en el aire? No, pero hay gente que rocía alcohol al aire mientras va caminando. O sea, Sí, llegamos a ese punto sí, de... llegamos a ese nivel. Es que eso se basa un poco, vos acá estás usando un argumento que sabías que, y bueno, después de mucho discutir, o sea, a mí me pasa esto compartiendo los chats del grupo de epidemiólogos, ¿no? O sea, participando de ahí. Es un debate que nos damos, por ejemplo, mucho en la Comisión de Salud Mental. Bueno, cómo generar un discurso que sea efectivo, eficaz, digamos, asertivo. Y bueno, vos decís esto, ¿no? ¿Sabías que? Y sí, hay estudios que demuestran que los asintomáticos no contagian, hay estudios que demuestran que el barbijo es al pedo, hay estudios que demuestran que, o incluso fue siempre así, siempre se supo que un virus no iba en la suela de un zapato. Ujú, Pero ahora la verdad pasó a un segundo plano. Entonces vos podés irles con datos, y ellos te van a venir con datos que son falsos, pero que los ujú. dijo Pedro Can, que los dijo Mirta Rose, que los dijo Bisotti, que los dijo Ginés, que los dijo Teodoro Roer, que los dijo... Entonces, a mí me está sirviendo mucho es ir por el sentido de la lógica. O sea, recordar a la gente que no tiene lógica. Yo le digo, ¿vos sabés cómo Claro, entran, por ejemplo, cuando ponen el barbijo? ¿Sabés cómo ingresan para que un virus, para trabajar con un virus en el laboratorio de Wuhan, por ejemplo, que es un laboratorio nivel 4? Es un traje que parece el de los astronautas. Digo, pero ujú, tu mascarilla también sirve. claro, sí, O sea, viste, y de a poco entre eso y poder reírme, porque obviamente que genera mucha angustia y mucha frustración, digamos, la desconexión que tenemos todos. Y esto es cierto, yo concuerdo con vos. Todos defiendan el relato oficial o tengan una posición de análisis respecto de lo que está pasando, estamos tristes y angustiados en algún grado por todo esto, digamos. sí, Así que bueno, nada, un poco de humor y risas a mí me está sirviendo para transitar y para generar una contraofensiva de alguna manera, micro, sí, mini, no contra el otro que tengo enfrente, sino contra el discurso que lo posee en ese momento, exacto. digamos. Eh, Hay que separar, sí. y bueno, no sé cómo lo ves vos, pero yo creo que algo que me parece que, sí, en esto es cierto, ¿no? La política es algo que nos atraviesa a todos, nos demos cuenta o no, hagamos uso de nuestra potencia como ser político o no, eh, eso, tenemos una potencia y somos seres involucrados en la política, porque es parte de nuestra esencia, porque la Ujú, política tiene que ver con el hecho de ser seres comunitarios. ujú, Este, pero bueno, viste cómo es. De todas maneras, habrá gente que va a tener llamado, que todos tenemos distintos, entre comillas, llamados, entre comillas, roles a ocupar, digamos. Entonces, bueno, los que nos gusta, porque a mí me pones un partido de fútbol y me aburre. Me invitas a jugar a la pelota, me gusta, obvio, pero si me pones a ver Banfield, Temperley, qué sé yo, 10 minutos, no sé, un día. Ahora, vos me pones a algo que tenga que ver con rosquear, a pensar en la economía del país, en la soberanía de la patria, en cuál era la mejor forma de afrontar esto, y yo ya puedo estar horas. Y ujú. está en mí, es mi esencia. Claro, es tu interés personal. Entonces, los que tenemos este, entre comillas, llamado,
qué flojos que estábamos para pensar la salud pública. Qué engaño que teníamos, que pensábamos que salud pública era más y más camas y hospitales, lo cual obviamente que cuando te faltan, muchas veces lo que necesitamos es ampliar la estructura de nuestro sistema de salud. Pero la soberanía no se mide en camas. La soberanía no se mide en respiradores. La soberanía no se medía en becas del CONICET. La soberanía es otra cosa. Y fíjate cómo se nota ahora, que cuando, no sé si vos tuviste oportunidad de hablar cómo elevar el sistema inmune, pero de la importancia de, por ejemplo, de las vitaminas C, o cuando en aquella oportunidad conversamos con Pimpi Colombo y ella nos contaba ese proyecto con un laboratorio en Tucumán para hacer yogur enriquecido para mejorar la microbiota del sistema digestivo de los chicos. Ujú. En oposición a eso, galletitas ultramolidas, con una harina súper transgénica, con un Sí. montón de harina blanca refinada, Pero con y una además linda le etiqueta decimos a que los dice, chicos, tiene vitaminas. claro, sí. Pero eso es culpa nuestra, o sea, o si no es culpa nuestra, la solución va a depender de nosotros, de la Sí, gente que seguro. tenemos esta sinergia natural con el ejercicio de la política. Entonces Ujú. digo, dejo picando esto, no para vos como algo, pero sino sí para la gente que nos va a acompañar, porque obviamente es toda gente del palo, que es flojito estuvimos en esto. Esa es una sensación que me queda a mí. No lo digo con ánimos de señalar, sino con Sí. ánimos de mejorar, digamos, de que podamos mejorar. Para que no Sí, nos pero pase de incluso, vuelta esto, que pensemos que pasar de 24 vacunas a 36 va a ser la solución. no, más vale, pero para eso, para mí es fundamental recuperar el pensamiento de Ramón Carrillo, que es o Claro. sea, los profesionales de salud menos estudiados de la Argentina y el más importante de todos. Y justamente Ramón Carrillo decía algo que va un poco en contra de lo que recién comentabas, que era que en realidad los hospitales sí tienen que ser inmensos, estar llenos de camas, llenos, para que estén vacíos. Ramón Carrillo, en un par de años nada más que estuvo, hizo centenas de centros de salud en todo el país, desde hospitales hasta salitas comunitarias, equipos médicos, trajo tecnología, hizo universidades, hizo cátedras, dio cursos, charlas, becas, hizo de todo en 4 años, eh, y preparó efectivamente un esquema de salud a nivel nacional, nunca antes visto y nunca antes repetido en nuestra historia. Si hay Claro, Romy, hospitales en todo el país es porque estuvo Ramón Carrillo claro, primero, pero pará. ¿no? Pongamos en contexto esto que vos decís, que es cierto. En ese momento faltaba. O sea, ahora también siguen faltando recursos Siguen porque faltando, estamos famélicos, pero, sí, sí, porque está pero descentralizado. claro, totalmente. Pero digo, en el momento en el que Ramón Carrillo empezó a hacer toda esa obra de la mano de Perón, fue la primera vez que ocurrieron un montón de cosas. Fue la primera vez, Fue la pero lo primera que vez, o sea, realmente el Estado era partía de mínimo cero. para la población que le daba realidad. Pero hoy, sobre pretexto de ampliar los planes de salud y tal y cual, corremos el riesgo de que sigan sobrevacunando a nuestros niños, por ejemplo. Entonces, Pero esto porque le dejaron el terreno a la salud privada, justamente porque desestimando toda la obra de Carrillo, que siguió, o sea, que las obras que programó siguieron un par de años más, hasta que vino el golpe del 55, los persiguieron a todos, Ramón Carrillo terminó pobre, solo y exiliado, se murió en el absoluto olvido, y todo pasó por el gran conocimiento que él tenía, sobre todo de la concepción humana, social, del enfermo. O sea, y las frases, ¿no? Pensar que los microbios ante el hambre, la desolación, el frío y la pobreza son causas de enfermedad, estamos hablando de pobres causas, ¿no? tal Son, cual. Sí, sí. el microbio por sí mismo no existe en realidad, porque nuestro cuerpo es más microbio y bacteria y virus que Bueno, organismo y célula sana, y sin ahí embargo está, ahí estamos está. vivos. Bueno, pero ves, Romy, entonces ahí compartimos, ¿no? Tanto vos como yo,
una concepción de salud, se ve que con Carrillo Claro, también, obviamente, claro, que tiene que ver con fortalecer el territorio, por digamos. supuesto, en primer lugar. Y eso es una política de salud opuesta a la de nuestra, iba a decir amiga, pero no quiero decir ni en chiste, de este monstruo de Bisotti y toda esta gente Desde el nefasta. 76 para acá, no cambió, no Sí, mejoró yo, nada. yo pongo los nombres actuales porque son los que están haciendo daño hoy, digamos. O Ujú. sea, es a la gente a la que no hay que sacarle el ojo de encima. Sí, sí, sí. Eh, pero digo, bueno, estos dos modelos, estas dos propuestas para la salud humana, que en algún momento nosotros, los que nos gusta la política, tendremos, ojalá, Dios mediante, oportunidad de participar y diseñar planes y propuestas y proyectos Ujú. en un nuevo mundo eh, para mejorar y fortalecernos. Entonces, qué diferente es esta mirada que vos me traes de salud, que obviamente invita a llegar a todos los rincones de la patria, con esta otra que también invita a llegar a todos los rincones de la patria, pero con glifosato y timerosal, digamos. Es que por eso, viste, vos antes me preguntabas cómo llevar al plano de la geopolítica. Bueno, empezás hablando de salud, de cuidarte, de lo que es sensato y lo que es insensato. O sea, todos tenemos que saber a esta altura que encerrarte por meses indefinidamente en tu casa, no tomar sol y no ventilarte no es sano. No puede tener sentido, no es lógico, No, digamos. no puede haber salud ahí, o sea, es imposible, es inconmensurable, es una cosa de locos, ¿no? Tenemos que, en este punto, lo bueno respecto del año pasado, es que en este punto ya nadie duda de que eso no hace bien, porque la gente lo ha visto, o sea, se ha deteriorado su salud psíquica, emocional y física por acatar esto acríticamente por el miedo, ¿no? Pero después, cuando podemos empezar a hablar de, ¿no?, de las causas estructurales de todo esto, y ya teniendo una cifra de mortalidad mucho más concreta y contundente, o sea, mostrar los números y decir, de 2 millones de infectados, tenés menos de 200.000 en total que enfermaron efectivamente, o sea, del total, el 10% enferma gravemente, y de ese 10%, el 1% muere, ¿no? Entonces estamos hablando de un espectro que ya se acerca mucho más a lo que nosotros veíamos desde el principio, ¿no? Pero ya lo podés empezar a mostrar. Ahora, ¿de qué podés empezar a establecer? ¿Cuáles son los puntos de salud que podés empezar a establecer? Bueno, partamos de la base de que en la Argentina 13 millones de personas son fumigadas todos los días. 13 millones de 45. Entonces ahí volvés a la política y traes a la persona desde el ámbito de su percepción subjetiva y personal de la cuestión a una cosa que no puede estar exenta y le tenés que decir, flaco, ¿tenés hijos? Bueno, tenés hijos, perfecto. Vos sabés que cada vez que le compras cosas en el supermercado, en el almacén y todo, le estás dando veneno a tus hijos. ¿Vos querés darle veneno a tus hijos? No, por supuesto. Bueno, es lo que estás haciendo. ¿Sabes por qué? No es porque vos sos malo. No es porque vos sos malo, porque vos podés ser bueno y buscar incluso las mejores cosas para tu hijo, pero están todas llenas de veneno. A no ser que empieces a comprar agroecológico y puedes salir con la discusión hacia ese lugar y demás. Pero en primer lugar hay que establecer qué es lo que nos están haciendo, hace cuánto tiempo, por qué, con qué interés, con el interés de matarnos, y no podemos decir, nos quieren matar a todos porque otra vez clausuramos la discusión. Pero sí podemos establecer que en el esquema de negocios en el que está sumergida la humanidad, en donde lo que importa son las ganancias y no los costos o los daños colaterales, hoy es muy, muy, muy redituable hacer las cosas rápido. Por ejemplo, podés poner ejemplos sencillos. ¿Comes pollo? ¿Te gusta el pollo? Sí. ¿Sabes cuánto tarda el pollo desde que nace del huevo hasta que lo matan para mandarlo a tu mesa? 21 días. Sí, tarda menos que una planta de marihuana. En 21 días el pollo sale del huevo y lo matan para que vos te lo comas. ¿Sabes por qué lo pueden hacer tan rápido? Porque le cortan las patas, lo tienen sentado comiendo complejos vitamínicos que están llenos de antibióticos, proteínas, hormonas, les inyectan Ahora, ¿ves, hormonas Romy? para que consuman agua y pesen más. O sea, vos te estás comiendo eso, ¿no? ¿Cómo querés que tu cuerpo esté después de 30 años de que vos consumís todo lo que viene del mercado viene así, con veneno, con hormonas, con antibióticos, todo, absolutamente todo lo que comemos está así? ¿Cómo podemos tener salud de esa manera?
Ahora, Romy, ¿notaste esto cuando, y no sé si lo notaste o si te pasó en realidad también? Pues más que yo me pongo en la posición de que soy, no sé, el novio de tu hermana, de tu mamá, de alguien así. Tengo una posición contraria, soy súper Los tengo, hegemónico en mi razón. los tengo. Sí, hipotético, hipotético. Ujú. Eh, entonces, me abro, te permito a vos expresar tus opiniones. Pero, ¿qué querés decir, Romy? ¿Que hay que una conspiración mundial? ¿Que todo el mundo hizo esto, por lo mismo? ¿Te ha pasado No, llegar a ese momento que te sí, sí, sí. argumenten así? Sí, 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 que de las conspiraciones y todo esto es el latiguillo permanente para cuando que esto pasa cuando la cosa se pone en una profundidad incómoda. Claro. La parte de la conspiración es una buena salida, ¿viste? Para evitar, porque también pasa esto, ante la verdad tan cruel que estamos viviendo en el mundo, y cuesta enfrentarla, porque es dolorosa, porque es feo. Primero asumirse equivocado, ¿no? Eso es el ego, a nosotros nos pega y decimos, no, ¿cómo puede ser que yo me haya equivocado? Si yo soy una persona buena, yo me levanto todos los días, hago lo que tengo que hacer, ¿cómo puede ser que yo haya estado equivocado? Primero, ¿no? En primer lugar, reconocer la posibilidad de estar equivocados nosotros. Y en segundo lugar, y no tan lejos, es la cuestión de la fe en la humanidad. Y esto también lo hablaba con los médicos ayer, cuando les planteaba lo de la OMS, y les dije, a ver, para mí la síntesis, le dije, mira, para mí la OMS es a la salud lo que el FMI es a la economía, para mí es exactamente lo mismo, o sea, son organismos análogos manejados por el mismo tipo de intereses y que tienen justamente los mismos objetivos porque comparten agenda. Entonces, yo no puedo confiar acrítica y libremente en gente que está realmente moviendo volúmenes de dinero inimaginables, pero sobre todo dinero para obtener poder inimaginable, ¿no? Entonces, para mí, primero parto de ahí, ¿no? Pero la respuesta era sí, nosotros también tenemos nuestras críticas sobre eso, se ha tergiversado bastante el sentido médico de la OMS, pero yo creo en mis colegas, ¿no? Era eso de, yo creo en mis colegas, yo creo que la gente que ha estudiado como yo y que se enfrenta, y esto por querer que el otro sea tan bueno como uno es, o esperar del otro exactamente lo que uno brinda, ¿no? Y esta Sí, cosa de la incluso reciprocidad esperada. sin querer ofender a tus invitados de ayer, digamos, incluso como una forma de meter todo bajo el tapete. Bueno, si somos todos buenos. No, pero no Pero, o decían sea, eso, no, no, no decían eso, a porque mí me de ha hecho, pasado encontrarme con gente que finalmente argumenta esta manera. Bueno, pues yo creo en la buena voluntad. Me pasó con funcionarios acá en Tres Arroyos, digamos. pero no está mal eso, y hay que creer, porque yo también creo en la buena voluntad de los periodistas, creo en la buena voluntad de los médicos. Si no creyera en eso, no estaría hablando con médicos que me expliquen qué es lo que está pasando, no estaría hablando con colegas como vos para ver de qué estamos hablando. Si yo no tuviera fe, ya me hubiera pegado un tiro o hubiera salido a matar a gente, ¿entendés? O sea, la fe lo que hace es que vos encuentres el punto de equilibrio todos los días. Ahora, ellos no negaban que hay mercenarios, ¿eh? Porque después hablamos justamente y una palabra que me decían antes de iniciar la conversación era infodemia, ¿no? Y yo le decía, sí, pero esa infodemia está avalada por profesionales de la salud, los mismos en los que ustedes quisieran creer, ¿no? Entonces no son las mismas personas, pero existen dentro del marco de la salud un montón de mercenarios y no hay que negar su existencia. Y decían, no, por supuesto, pero esos son mercenarios, no son médicos, no son profesionales de la salud. No Entonces, tienen título. hay que separar la paja del trigo, no hay que dejar de tener fe, porque si uno no tiene fe, ¿para qué se levanta, no? ¿Para qué hace las cosas bien o esperando a que funcionen? Pero no hay que ser tan inocentes de creer que porque uno quiere que esto sea así, esto es así efectivamente. Entonces ahí viene esto de cuestionar, profundizar y demás. Pero, como decía Perón, ¿no? Todo en su justa medida y armoniosamente. Si vos estás todo el día buscándole el pelo al huevo, lo vas a encontrar. Y si vos estás todo el día negando que el huevo pueda tener un pelo, va a ser un huevo toda la vida y nunca te vas a preguntar qué pasó. Te comerás Entonces, muchos pelos, sí. y, sí, y para mí no es ni una cosa ni la otra, ni la sobresaturación de buscarle la cosa, porque es lo mismo, y lo hablábamos también con los médicos, o sea, ¿cuál es la diferencia con respecto a este virus? Y lo decían así, ¿eh? Decían, que nunca se ha estudiado tanto a un solo virus en la historia, o sea,
¿Por qué tenemos tanta información todo el tiempo? Porque están buscándolo en todos lados y lo van a encontrar. Y lo decían ellos, ¿entendés? Y lo van a encontrar, porque si vos estás todo el día buscando meta que meta, y capaz que no te enfermaste, que estás bien, que estás perfecto, pero estás buscando algo, lo vas a encontrar. Y esto te lo dice Sí, cualquier médico sensato, ¿no? Vos estás bien, te sentís bien, perfecto, cada tanto hacete un chequeo y demás. Pero si te vas a chequear todos los meses, vas a encontrar cosas. sí. Y una vez que Ok, las ok. encuentres, las tenés que tratar. Ok, a ver, espera, organicemos esto a ver si no queda raro. O sea, yo estoy de acuerdo con vos con que si uno no cuida su salud, su información que consume, digamos, se enferma psíquicamente, y Ujú. hay casos de hoy en día te da gripe y te genera un cuadro de angustia enorme que, o sea, realmente Obviamente. complica todo Sí, enormemente. Si además cae de los tentáculos de estos eh, protocolos asesinos, obviamente estás, estás casi muerto. O sea, yo eso lo entiendo, la sugestión es una cosa, y hay que sí. saber parar de oír información. Incluso del otro lado hay que regular, digamos, porque también nosotros no podemos estar todo el tiempo con la espada y el escudo No, no, es buscando al agotador. dragón para matarlo, digamos. Hay que Ujú. saber hacer aire en esto. Eso es una Sí. cosa. Ahora, que hayan comenzado con una narrativa, o sea, decir que, lo que este es un virus muy estudiado en la historia de la humanidad, en realidad no es cierto. O Mm. sea, es a lo que más se dedicaron el año pasado, pero con unos niveles de rigor que son irrisorios, digamos. O sea, Al no margen del hubo. rigor, lo que Entonces, marcaban era lo que que se lo quiero está decir es, buscando por todos lados. lo que quiero decir es lo siguiente, montó una pandemia, se generó un cuadro de situación sobre una gente, es como yo te digo, fuego, 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 Romy corramos que está prendido fuego y, che, Manuel, no hay fuego, no hay humo, no hay fuego, no, no, sigamos que en algún momento se va a prender. Digo, y bueno, qué sé yo. Es Sí, como, o sea, es que pasó eso. es un poco una trampa de la mente el Sí, razonamiento. sí. Eh, Che, bueno, Romy, mirá, llevamos 1 hora 10, es tarde, es miércoles, o sea, yo veníamos hablando en privado y no dejemos de decirlo porque quiero preguntártelo nuevamente. Estás haciendo un programa los sábados a la mañana. Ujú. Bueno, o sale. ¿Cómo se llama el programa? ¿Con quién lo conducís? ¿Dónde lo puedo escuchar? ¿Dónde están colgados los programas anteriores de ese ciclo? ¿Cómo se llama el ciclo? Contanos un poquito. Bueno, gracias por brindar el espacio para que se abra el otro espacio. Se llama Patria Sustentable. El programa sale los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por FM Babel, que es la 107.5 en Capital, y si no por la web o por aplicación se encuentra y se escucha al toque en todos lados. Lo conducimos con mi compañero, con Diego Juárez, él es arquitecto, se está también nutriendo en la parte de bioconstrucción y demás, pero somos los dos buscadores, ¿no? Nos interesa mucho buscar respuestas y soluciones a todos estos problemas, porque los modelos de producción son los que nos han llevado a esta situación crítica y hay que redefinir la matriz productiva de nuestro país, en primer lugar. Entonces lo que buscamos es, bueno, tenemos 2 entrevistas, son 2 horas, tenemos 2 entrevistas en cada programa, empezamos haciendo una breve reflexión, leemos una música, un poema, una letra, hablamos sobre eso, invitamos a 2 personas para hablar de variados temas y al cierre hacemos algunas conclusiones sobre eso. Y la idea es hablar siempre con emprendedores o con gente que esté laburando, generando trabajo, y con gente que esté ocupada en temas de ambiente y sustentabilidad en general, ¿sí? Pero hablamos con todo el mundo, desde un empresario hasta una persona que decidió irse con la familia a ponerse una huerta en algún lugar porque se cansó de vivir en la ciudad y que nos cuenten su experiencia y qué les pasó, las dificultades, los miedos, a conversar de igual a igual para ver si de alguna manera podemos construir el entramado, ¿no? de justicia y de acción, sobre todo para ver qué podemos hacer cada uno de nosotros todos los días. Lo hacemos en ese formato porque nos parece que está bueno poder ir compartiendo experiencias y porque sobre todo y ante todos estos problemas de los que estuvimos hablando, podemos analizarlo y buscarle respuestas y saber que a ciencia cierta la verdad es esta, pero si no hacemos nada para cambiar el esquema en el que estamos metidos, va a ser tener la verdad en la mano y nos vamos a terminar metiendo en el culo, ¿entendés? Entonces, Tal cual. porque Sí, de nos van palillo a la ver. vamos a usar.
Y porque nos van a vender los ríos, nos van a vender los recursos, nos van a meter un enclave de todos los países del mundo en todos lados, y la verdad nos la vamos a meter en el culo, literalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar las cosas? Bueno, hay muchas, desde que te pongas una huerta en tu casa hasta que, o si no tenés un lugar, que vayas y le compres al productor agroecológico y empieces por dejar de consumir veneno, es un paso al frente. No hay que subestimar ninguna decisión en ese caso, y por eso nos gusta también apuntar por ahí, porque es un poco proponer después de agotar un poco esto de las críticas y demás. Bueno, hay que seguir criticando y hay que ser cada vez más precisos en la crítica, en el análisis, pero también hay que ser más precisos en las soluciones a esos problemas que detectamos, porque de otra forma es como estábamos diciendo, ¿no? Sí, está bien, podemos hablar de todo esto, pero también tenemos que recomendar cosas que hagan bien, ¿no? Aireate, ventilate, come bien, fortalece tu sistema inmune, cuida tu cabeza, mantenete cerca de gente que te quiera y que vos quieras conversar con alguien, hacer cosas que te hagan bien, porque si no te vas a terminar enfermando igual, por más que quieras cuidarte, ¿no? Me parece que si Olvídate. hacemos ese equilibrio, tal vez tengamos una nueva posibilidad en adelante. Yo creo que está ahí, ¿viste? Que es posible, hablamos todo el tiempo con gente, nos pueden encontrar en redes, en Facebook, en Instagram y en YouTube, buscan Patria Patria Sustentable, Sustentable. Patria FM Sustentable, Babel, ahí pueden buscar la aplicación. También están en exacto, YouTube los programas, están en Instagram y en en, Facebook. en Y además, Instagram y en Facebook, sí. vos escribís frecuentemente o en una revista que se llama Mogambo, ¿puede ser? Sí, tenemos una revista con un par de compañeros que la tenemos de manera independiente, la gestionamos entre nosotros, la bancamos como podemos, ya hace casi 2 años, y bueno, y ahí también tratamos de meter un poco de contenido, pensamiento crítico, un poco de cultura también, un poco de todo. Es una Es un web. espacio en el que recibimos, es una página web, también es mogambo.com.ar, es una revista digital, digamos, Ahí va. y también ahí volcamos cosas que nos parecen piolas, ¿viste? Que para leer y para no tener ningún tipo de limitación a la hora de decir, bueno, quiero publicar algo, ah, no, porque en este lugar de esto no se puede hablar. Bueno, hablemos las cosas que es importante. Mogambo sale. Che, bien, Romy, bien, muchísimo. Muchísimo. Bueno, para todo el mundo que sepa, que me están diciendo por ahí, che, lo único que hablas es de la cuarentena y de todo esto. Bueno, tiene una razón de ser. Primero porque es el tema más débil que hay en la militancia. Mucha gente sabe de soberanía, mucha gente sabe de Fuerzas Armadas, mucha gente sabe de economía, mucha gente sabía de otras cosas. Este tema fue muy novedoso. Yo no es que sé de salud pública, que es mucho más complejo, pero sí me tomé el trabajo de morderle fuerte el talón al monstruo este, al bicho. Y así que bueno, nada, fue mi esfuerzo fue puesto en eso, en tratar de generar sentido crítico ahí. Y cada Pero uno tiene que hacer mañana, su parte. tal Ujú, cual, todos aportamos, entre todos hacemos, como vos decías, hay muchas cosas para hacer, desde las más chiquitas, y hay que hacerlas todas. No es que yo también compro jabón que produce una productora de acá, shampoo, cosas, uso cosas orgánicas, digamos, me siento mucho mejor, mi cuerpo está mejor, va. Y hay muchas cosas que hacer y hay que hacerlas todas. O sea, no ujú, quita, una cosa no quita la otra, pero sí, cualquier exacto. lugar por empezar es bueno. Así que mañana terminamos en las tertulias de los intercambios de las emisiones de esta semana, digamos. Esta semana doble emisión, hoy con Romy, y mañana viene Nico Escriba, Muy bien. que es un tipo muy querible, muy querido, las dos cosas. Y bueno, y que como periodista además sabe mucho de todo lo que ha reflexionado mucho en torno al narcotráfico, Ujú, al AMPA, a la criminalidad que se monta en relación a esto. Y bueno, hace un par de semanas lo invitó a su ciclo de programas en revista Insomnio TV, a un periodista de Santa Fe. Yo ahora no me voy a acordar su apellido, pero realmente una luminaria. O sea, se bajó un trono, sí, bajó un tipo de las nubes. Realmente trajo un periodista muy bueno, también que sabía muchísimo de narcotráfico, y sobre todo narcotráfico en Rosario. Así que bueno, mañana, jueves de cervezas, 23 horas comenzaremos. Los que quieran y tengan ganas, vamos a estar conversando con Nico Escriba sobre esto, pinchándolo para que nos dé sus reflexiones
Él trató de que yo le diga de qué vamos a hablar, que quería tener algo preparado, y yo hice todo lo posible para que eso no pase, porque justamente quiero que pueda conversar libremente Que y surja. Ujú. claro, que nos dé lo que ya tiene ensamblado. Muy Así que bien. bueno, vamos a conversar un poco de lo que podamos saber en relación a Rosario, al narcotráfico, Que también es salud. al rol que hayan jugado el socialismo en todo eso. Ujú, Y bueno, además acá se cruzan también las fronteras, el río, todos estos temas ujú. que tenemos que ir poniendo arriba de la mesa. Exacto. Bueno, Romy, Todo muchas articulado. gracias. Es nada, 23:47. Muy bien. Nos despedimos. Romy, ¿algo para un saludito? ¿Querés decir algo más? ¿O ya está? Agradecerte nuevamente por la invitación, por la apertura a debatir determinadas cuestiones, como por ejemplo cómo le hablamos a los demás, me parece que es fundamental. Y bueno, y felicitarte también por seguir profundizando y seguir metiéndole fuerza a esto, que no es fácil hacerlo solo, independiente y como con las herramientas con las que uno cuenta, pero es importante y todo suma, no importa si lo vieron 10 o si lo vieron 1 millón, porque realmente lo que importa es empezar a hacerlo y bueno, y en algún momento, nada, con que alguien entienda de qué estamos hablando y le sirva, ya el objetivo está cumplido. Lo que hay que hacer es ponerse objetivos más altos nada más. Así que gracias por eso y bueno, y que siga moviéndose, que es lo importante. Gracias, Romy, muchas gracias. Ya te digo, recibo y agradezco lo que decís. Ciertamente, sí. Para todo el mundo que lo sepa, los videos, las entrevistas, está todo en Odyssey. ¿Por qué? Porque YouTube es ojete, entonces YouTube no lo usamos más. Muy Entonces bien. vayan ahí a Odyssey, que ahí van a encontrar todo el material sin censuras, todo lo que quieran escuchar, conversas, con compañeros así, Ujú, gente como uno, que viene porque reflexiona, porque puede y porque debe, y a veces con exponentes formados y capacitados en áreas, y bueno, todo es muy interesante. Trato de traer gente que me parezca valiosa, que me deslumbre. Yo no hago otra cosa. muy bien. Em, ¿Qué más? ¿Qué más decir? Ya, nada más. Ya saben, mañana 23 horas vamos a estar conversando nuevamente. Y como siempre les digo, en estos casos, por favor, todo el mundo con los ojos bien abiertos en esta larga noche oscura que pronto, muy pronto llegará a su final. Cuando llegue como ladrón en la noche el que estamos esperando y los oscurantistas sean echados a patadas en el culo. Mientras tanto, por favor, los ojos bien abiertos, fuego, mucho fuego en sus corazones y la moral bien alta. Nos vemos mañana en la próxima entrega de Recuperar el Territorio. Territorio que es físico y metafísico. Territorio que es de los que nos miran desde la memoria nuestra, de nuestros hijos y de los que vendrán. Ha Bien. pasado hoy por Recuperar el Territorio Romina Rocha, la dueña del arco y las flechas que más teme el demonio.